Buenas tardes, mi nombre es Julián Camilo Flores, hago parte del programa de Ingeniería Mecánica. Hago este video con el fin de explicar qué es un número dimensional y explicar dos números de estos, los cuales son el número de Reynolds y el número de Marsh. Bueno, para entender qué es un número adimensional, primero tenemos que definir dimensión y unidad. Una dimensión es la medida de cantidad física. Una unidad es un número que se le asigna a una dimensión. Una magnitud adimensional es aquella que carece de una unidad de medida asociada. Como ejemplo, se tiene la cantidad de objetos de un conjunto de ítems, las proporciones. Pues como ejemplo tenemos los números adimensionales de ingeniería, como lo es el Reynolds, el Marsh, el número de cavitación, entre otros, etcétera. Bueno, también los números adimensionales también se pueden definir como el método para reducir el número y la complejidad de variables experimentales que intervienen en un fenómeno físico, dado utilizando un método el cual se llama compactación. Para seguir hablando un poco más de los números adimensionales, para que un número sea dimensional, se debe tener en cuenta ciertos pasos, los cuales son identificar los parámetros a dimensionalizar, identificar y listar las dimensiones primarias presentes en la ecuación. Como tercer paso tenemos identificar las dimensiones de cada parámetro dimensional. En, en mecánica de fluidos o el sistema de transporte de fluidos, las dimensiones que más se tienen en cuenta son la longitud, la velocidad y la densidad. Como último paso, despejar los parámetros adimensionales expresándolos en la función de variables adimensionales. Eso quiere decir reemplazarlos en la ecuación la cual se vaya a adimensionalizar. Bueno, uno de los números adimensionales más conocidos en el medio de mecánica de fluidos y sistema de transporte de fluidos o cualquier tema que tenga que ver con fluidos es el número de Reynolds. Pero, ¿qué es el número de Reynolds? Bueno, comencemos. El número de Reynolds fue descubierto en 1883 por Osborne Reynolds. Se trata de un número de carácter dimensional que establece la relación entre las fuerzas de tipo inercial y las viscosas de un fluido. Se puede aplicar en cualquier tipo de fluido, por ejemplo, en conductos de tipo circular o no circular, en canales abiertos o en cuerpos sumergidos. Esta cantidad depende de la densidad, de la viscosidad, la velocidad del fluido y de las dimensiones que alcance el recorrido de la corriente. Pero, ¿para qué sirve el número de Reynolds? El número de Reynolds, su objetivo principal es concretar el comportamiento del fluido, es decir, saber con certeza si es laminar o turbulento. Es de tipo laminar cuando las fuerzas de tipo viscoso son las dominantes y además el fluido se mueve a una velocidad muy pequeña y con una trayectoria rectilínea. En cambio, cuando se considera que es un flujo turbulento, es cuando se tienen en cuenta que las fuerzas de tipo inercial son las mayoritarias, en cuyo caso el fluido tiene cambios en la velocidad y con trayectorias de tipo regular. La transición entre el flujo del tipo laminar y el flujo de tipo turbulento sucede principalmente para valores del número de Reynolds que comprenden entre 2000 y 4000. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds? Para calcular el número de Reynolds se requiere de una serie de conocimientos matemáticos y hacer uso de la siguiente fórmula, la cual es velocidad del fluido por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad. Además, el tipo de flujo también se puede determinar con el número de Reynolds. El flujo laminar, para que cualquier flujo sea laminar, debe ser que la velocidad del fluido sea menor a 2300, y para que se pueda considerar que el fluido tiene un flujo turbulento, su velocidad debe ser mayor a los 2300. ¿En qué áreas o sectores de la ingeniería se utiliza? Eh, Principalmente se utiliza
en tuberías, en cualquier clase de maquinaria que conlleve transportar algún fluido en su interior. Como ya lo dije, en mecánica de fluidos, en sistema de transporte de fluidos, eh, también en el fenómeno de transportes, ya que en este fenómeno se intercambia lo que es la masa, energía o carga. Y en esto también se hace el uso de este número adimensional. Otro de los números adimensionales a destacar en esta presentación es el número más. ¿Pero qué es el número más? El número más tiene que ver con la velocidad del sonido, es decir, es una medida de velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en que se esté moviendo. Pero ¿a cuánto equivale un más? Un más en kilómetros equivale a 1264,8 kilómetros por hora. 10 más sería viajar 10 veces a una velocidad de 12.348 kilómetros por hora. Pero ¿por qué este dato es importante? Este dato es importante ya que el número de más principalmente nos habla sobre la velocidad del sonido, pero tiene gran relevancia en el medio de los aviones, ya que un avión regular comercial vuela más o menos a 0.66 o 0.80 más, lo que traducido en kilómetros sería decir 814,9 kilómetros por hora o 987,8 kilómetros por hora. La manera de hallar este número más es con la fórmula que se encuentra ahí en la diapositiva. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el número más básicamente siempre lo vamos a encontrar cuando se hable de la velocidad del sonido o cuando se toquen temas referentes a la velocidad, a las velocidades de un avión. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya quedado todo muy claro. Muchísimas gracias por su atención y una excelente tarde.